Bendito Señor y Padre Celestial, suya y solo suya es la gloria, la honra, la alabanza, el poder, la fuerza y la victoria. Todas las cosas son suyas. Por su buena voluntad estamos sobre esta tierra. Por su buena voluntad, Señor, estamos hoy en este día acá congregados. Y le hemos tributado, Señor, con nuestro cantar, con nuestras expresiones, con nuestra alabanza, con nuestras palabras, con nuestros gestos, con nuestro corazón. Hemos tributado honor, alabanza, adoración, Señor, a usted. Y ahora pedimos el auxilio de su Santo Espíritu, el auxilio de su luz, que usted envíe su luz desde lo alto, Señor, sobre nuestro entendimiento, sobre nuestras almas, sobre nuestros corazones. Nos alumbre con su palabra. Renueve, Señor, nuestro entendimiento. Infunda aliento, Señor, a nuestros corazones y nos podamos regocijar en sus hechos estupendos, Señor. En sus hechos, Señor, que permanecen y permanecerán por siglos de siglos, para gloria, Señor, y alabanza suya, en Cristo Jesús. Damos gracias, Señor, y oramos. Amén. Escenas de cuando Dios trajo a su Hijo al mundo. ¿Podrían encender las luces centrales, por favor? Y si ya estamos más o menos todos ubicados, que cada quien se siente en su lugar y evitemos ciertas distracciones. Podríamos hablar de muchas escenas acerca de la venida del Señor, todas todas con su brillo, todas con su belleza, todas con sus particularidades y aspectos especiales. No podría ser de otra manera. El evento único, irrepetible y punto de inflexión por el cual Dios iba a hacer todos los cambios en esta tierra y sobre nosotros, pues, sus criaturas, hoy sus hijos. Es el hecho relacionado con la encarnación del Señor Jesucristo. Desde los mismos inicios, las primeras alabanzas las entonaron o las proclamaron los ángeles. Ni siquiera fueron las personas. Las primeras alabanzas relacionadas con el hecho las proclamaron ángeles. Pero entonces luego bajó hasta nosotros y comenzaron los hombres también a regocijarse y a proclamarlo. Y el caudal de fruto de esa alabanza, pero es innumerable. Predicaciones, enseñanzas, poemas, canciones, obras de arte, dramatizaciones, inspirados en solamente prácticamente cuatro, quizás 2.5 capítulos de la Biblia. Porque eso es lo otro. Si vamos entonces a hablar de la natividad, del nacimiento del Señor, solamente tenemos que limitarnos prácticamente a los 2 primeros capítulos de Mateo y los 2 primeros capítulos de Lucas. Que de paso, si no lo ha leído en lo que va de año, hoy es un buen día para que en un momento en casa usted se siente y dé un repaso a todo lo que los evangelios, en esos cortos 2 capítulos de Mateo y de Lucas, presentan sobre el nacimiento del Señor. Los protagonistas, todos, como veremos y como usted podrá leer, gente sencilla. Gente, pero de lo más sencilla, de lo más, que de no ser por ese hecho serían completamente anónimos. De muchos de ellos, inclusive los nombres no los tenemos, pero ellos fueron los protagonistas. Y podríamos nuevamente entonces también decir
las cosas del Señor. Siempre está sacando personas anónimas, tomando personas anónimas, personas que no, que para la gente, que para el mundo, para los estándares de la sociedad no representan nada, y Dios los toma para sus obras. Dios los toma para que sean objetos de sus propósitos. Y así sucedió con todos los involucrados en el nacimiento del Señor. En primer lugar, vamos a hablar un poco sobre la joven María. Usted se va a ubicar, por favor, en Lucas capítulo 1, y si mantenga su Biblia en ese pasaje, no lo vamos a leer así detalladamente, pero Lucas capítulo 1, versos 26 al 38, y tenemos la historia de una joven, definitivamente de una joven, era una joven llamada María. ¿Cuántos años podría tener María? No lo sabemos, quizás 14 años, quizás 16 años. Era cierta costumbre de que las jovencitas se casaban muy jóvenes en esos tiempos. No habían esa división que nosotros tenemos, menor de edad, mayor de edad, no, o sea. Pero era una joven anónima, con un nombre corriente. Muchas Marías habían. María, Marián, Miriam es el mismo nombre. Es el mismo nombre dependiendo si es en hebreo o si era en griego, o si es en la parte de nuestro idioma, pero es el mismo nombre. María, Miriam, Marián. Lo cierto es, me gusta expresarme así, que como que cuando el Señor contempló, cuando el Señor escogió, si es que podríamos hablar en esos términos, aunque la Biblia dice que Dios escoge, y la Biblia dice que el Señor contempla a las personas y las mira todas en su conjunto, y de entre todo ese grupo Dios dice y toma aquello, y dice, míralo, sus ojos contemplan toda la tierra para ver quién tiene un corazón dispuesto para con Él. Eso dice la Biblia. Entonces yo creo que podemos hablar con propiedad y con verdad en este asunto. Los ojos del Señor contemplaron. Y decíamos algo de esto la semana pasada. Y no escogió a la doncella en Jerusalén, en la capital. Y no la escogió de las hijas de los sacerdotes, y no la escogió de los que estaban en ese momento ejerciendo así con autoridad, de los importantes de su tiempo, sino que la encontró ¿en dónde recuerda? ¿En cuál región? En Galilea. Galilea de los gentiles. En la menospreciada Galilea, en la despreciada Galilea. Esos son galileos. ¿Qué van a saber esos de ley? ¿Qué van a saber estos de aquello? Y no solo en Galilea, sino entonces la escogió, la tomó de Nazaret. Y todavía entonces decíamos, Nazaret era la ovejita más negra todavía. Y decían, pero bueno, qué cosa buena, decía Natanael, puede salir de Nazaret. Y otros decían, pero investiguen para que vean que de esa zona nunca se ha levantado un profeta. ¿Cómo me van a decir que el profeta, que el Señor, el Mesías viene de allá, si de esa zona nunca se levantó profeta? Pero de allá, de donde nunca se había levantado profeta, donde nadie esperaba nada bueno, de allá el Señor hacia allá envió el Señor su ángel. Ah, sí, es que los ángeles existen. Y la certeza podríamos tomarla de tal, pero nos quedamos solo con la Escritura. La Escritura dice que los ángeles están allí, son fieles, son servidores del Señor. La palabra ángel significa mensajero. Los ángeles son los mensajeros del Señor, y eso lo vemos perfectamente en este ángel que va con un mensaje para la joven María. El ángel es enviado hasta allá y va y pide la dirección y llega a Nazaret. y leemos en los primeros versos, no sabemos qué estaba haciendo María. Estaría en sus tareas ordinarias, en sus tareas domésticas. Estaba comprometida en matrimonio, ya desde hacía cierto tiempo. No sabemos nada más acerca de ella, excepto lo que por la genealogía se puede deducir, que venía de una familia de descendientes de sacerdotes. Pero solamente eso.
Y el ángel se manifiesta a ella, interrumpe sus labores y le dice: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Y no podemos tener la menor idea de cuál fue la impresión, porque a ninguno de nosotros, que yo sepa, se le ha aparecido un ángel. Y son seres de luz, irradian luz. Y los que le han visto, casi todos entran en pánico. Los que verdaderamente, los que no están imaginando, los que han visto ángeles, entran en pánico. Entran en miedo y no saben qué hacer. Y algunos se arrodillan y otros intentan salir corriendo, y ese es el mismo testimonio en las Escrituras, en muchos lugares. Y el ángel llega, se manifiesta ante ella y le dice: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Y María no tiene idea de lo que este ángel le va a decir. Así como nosotros tampoco tenemos, cuando llegamos al conocimiento del Señor, idea de lo que el Señor trae a nuestra vida, del mensaje del Señor, del propósito del Señor por el cual Él viene ante nosotros, o viene a nosotros, o nos llama ante Él. Acto seguido le dice: bendita eres entre las mujeres. Y no podemos tener ningún problema. No podemos tener ningún problema en este hecho. Fue bienaventurada, fue bendita entre todas las mujeres de la tierra. Entre comillas diríamos santa, como usted también es santo, como todos los cristianos son santos, como todos los creyentes son santos, somos santificados en el Señor. Pero hasta allí. Ni puede interceder, ni está en un pedestal intermedio entre Dios y nosotros. La Biblia dice: hay un solo y un único mediador entre Dios y los hombres. Y era precisamente el que iba a estar en su vientre, pero no ella. Pero el ángel le dice: bendita entre las mujeres. Y a María tal vez no le impresiona tanto el ángel, aunque seguro que también, pero ella, lo que dice la Biblia, lo que se pregunta es: ¿por qué me habla así? ¿Por qué me dice esas cosas? ¿Qué significa eso que me está diciendo? ¿Qué clase de saludo es ese? ¿Qué clase de saludo es ese? Y el ángel le dice, es el otro texto: María, no temas, Dios te ha concedido su gracia. Leo en otra versión, diferente a Reina Valera. Vas a quedar encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y la pregunta de María para con el ángel es: ¿pero cómo va a ser eso posible? ¿Cómo puede suceder eso si yo nunca he estado con nadie? Es lo que ella le dice, parafraseando. Yo no conozco varón, dice ella. Yo no soy. Está diciendo: yo no he conocido hombre. ¿Cómo puedo quedar embarazada? ¿Cómo es que voy a quedar embarazada? No son palabras de incredulidad, como sucedió con el caso de Zacarías, que Zacarías decía: si un hombre viejo, ¿cómo va a tener un hijo? Él no lo creía, y el ángel le dice: porque no lo crees, vas a quedar mudo, pero se va a cumplir. Pero en el caso de María no es eso. María no tiene dudas de lo que el ángel le dice, pero ¿cómo va a suceder eso?
Algunos piensan, los críticos tontos y necios, piensan que este asunto de la encarnación es un invento de la religión, que es un invento de los cristianos. Pero cuando uno ve la necesidad de que el Hijo de David, de que el Mesías prometido fuese santo y no tuviese la mancha de la corrupción del pecado, entonces uno entiende la lógica de la encarnación, la lógica de ese misterio, porque es un misterio es algo que no se puede conocer. ¿Cómo lo espiritual se vistió de carne? Cómo el ser espiritual, cómo Dios siendo espíritu se vistió de carne, se unió con nuestra naturaleza de carne humana. Es un misterio. El apóstol Pablo diría en el Nuevo Testamento, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y tendrían que haber sido unos genios, esos pescadores. Tendrían que haber sido unos genios, pero más que genios, para poder inventar el relato del nacimiento, así como lo presenta la Biblia. Y ni un genio lo podría hacer. Cómo cada cosa entra en su lugar y tiene una lógica perfecta, una coherencia perfecta y sin contradicción. Voy a tener un hijo, ¿y cómo va a suceder? Nunca he estado con un hombre. Y el ángel le procede a explicar, porque es necesario. Dios sabe siempre cómo responder a nuestras inquietudes. Algunas nos responderá, otras nos dirá más adelante, otras nos dirá, no te es dado a ti saberlo, más adelante, simplemente sigue. Pero a María le tranquilizó. Y el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, porque el Espíritu Santo iba a venir sobre ella, porque el poder del Altísimo le iba a cubrir con su sombra, dice, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y en un acto de gentileza, porque siempre uno como que busca a alguien que se identifique que viva lo que nosotros vivimos, que haya experimentado algo de lo que estamos experimentando. Les dice, tu prima Elizabeth, tu parienta Elizabeth, que la llamaban la estéril, ha concebido un hijo en su vejez y ya está en su 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Bendito sea su nombre. Todavía es así. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Podría quedar alguien hoy embarazado del Espíritu Santo? No. ¿Podría otra persona hoy decir no? No. Porque eso fue una única vez por la cual Dios se manifestó en carne. Y si resumiendo, entonces diríamos sí, por eso Jesús es divino. Jesús es divino, Jesús es Dios. Por eso Él dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Por eso Jesucristo dijo con verdad, antes de que Abraham existiese ya yo existía. Por eso el Señor Jesucristo dijo, todo esto es mío. Sí, ciertamente todas las cosas por Él fueron creadas. De hecho, la Biblia dice, el pensamiento central del Evangelio dice, todas las cosas por Él fueron creadas. Las que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, principados, dominios, todo fue creado por Él y es para Él y le pertenece a Él. Al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo. Antes de la encarnación no se llamaba Jesucristo. El nombre Jesús, porque es lo otro que luego le dirá el ángel, se le colocó en su forma humana. Jesús significa Salvador.
Jesús significa Salvador. Y entonces María responde. La respuesta de María en todo esto es, bueno, aquí estoy. Dios me dice eso y María dice, bueno, yo aquí estoy. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Pero qué maravilla de palabra es esa. Qué maravilla de expresión, de disposición. Porque María dice, bueno, yo estoy acá para lo que el Señor quiera. Estoy aquí para lo que Él puede disponer de mí. Y es en esa actitud de ella que uno dice, esa mujer era especial. Esa mujer tenía un corazón especial para Dios. Se le va a complicar toda la vida. Se le va a complicar su relación con la familia. Se le va a complicar su relación con José. Va a estar ahora en boca de todos. Porque eso de que el Espíritu Santo vino y quedó embarazada del Espíritu Santo, nadie se lo iba a creer. Y iban a decir, esa mujer le fue infiel a su comprometido. Y todavía Jesús estaría creciendo y de Jesús dirían, ese no se sabe quién es el padre de él. Todo el tiempo María iría con esa mancha, con ese estigma. Gracias, hermano Esteban. Pero ella no se detuvo en eso. Ella no se detuvo a considerar, esto me va a costar mucho. Ella dijo, estoy aquí para lo que el Señor quiera hacer conmigo. Qué maravilla si nosotros, cada uno de nosotros, pudiésemos llegar a ese estado de disposición y de rendición. Señor, aquí está mi vida para lo que usted disponga. Y no nos mezquinásemos tanto, no nos cuidásemos tanto. Y dije, Señor, lo que usted disponga, aquí estoy. Si usted me envía para allá, para allá. Si usted me quita para acá, si usted me envía para allá, lo que usted me pida, aquí estoy a su disposición. Esa entrega de María, diríamos, era entrega absoluta. No una entrega, le entregó una partecita del corazón. A veces decimos, dale un rinconcito de tu corazón a Cristo. Pero Dios no está pidiendo, el Señor no pide de nosotros algo que nos sobre. Dios no está pidiéndonos obras y un pequeño lugar. No, Él está pidiendo el trono de nuestro corazón, el centro de nuestro corazón, la totalidad de nuestra vida. Eso está pidiendo el Señor de nosotros. Que le entregues toda tu voluntad, que le rindas tu voluntad. Que pongas tu vida y digas, sí, Señor, ahora yo entiendo que usted me trajo a la existencia, que me debo a usted y quiero corresponderle a usted. Y también entiendo que solamente usted me puede llenar, que solamente usted puede satisfacer las necesidades de mi alma y de mi corazón. Dios halló un corazón de su agrado en la joven María. Un corazón que respondía a su voluntad, a sus designios y a sus planes. María, por su parte, en la apartada y menospreciada Nazaret, comprendió, como le escuchó decir al ángel Gabriel, que Dios no hace acepción de personas. Y eso lo tenemos siempre que tener presente. Dios no hace acepción de personas. Y ciertamente nada es imposible para Él. Algunas preguntas. ¿Encuentra Dios en ti un corazón dispuesto para con Él? ¿Eres tú de los que están dispuestos a recibir las privilegiadas encomiendas divinas, aunque ello te complique la vida? ¿Estás tú dispuesto a recibir la encomienda del Señor aunque se te complique la vida? ¿O somos nosotros de los que comenzamos, no, pero es que eso me da mucho trabajo? No, eso me va a exigir mucho. No, eso me va a quitar el descanso. No, eso me va a complicar la vida. ¿O somos de los que nos disponemos para los propósitos del Señor? ¿Hemos llegado a creer de todo corazón que en verdad nada es imposible para Dios? ¿O solamente lo creemos y lo decimos, pero finalmente en nuestro corazón todavía no estamos convencidos de que nada es imposible para Dios? Lo estamos experimentando en nuestra propia vida. Lo has comenzado a experimentar. Tienes ya pruebas en tu vida de que nada es imposible para Dios. Vivimos tiempos complicados.
tiempos difíciles, tiempos de muchos desafíos, donde nadie la tiene fácil y donde muchas cosas lucen imposibles. Pero nada es imposible para Dios. Al que cree, todo le es posible. Y nada, dijo el Señor Jesucristo, si hicieres esto y aquello, y nada os será imposible, dijo el Señor Jesucristo. Este es parte del mensaje que hoy se nos recuerda al pensar en la Navidad. Dios no hace acepción de personas, Dios busca gente sencilla, Dios espera un corazón que responda a Él, nada es imposible para Él. En segundo lugar, vamos a hablar un poco acerca de una pequeña aldea, también en aquel tiempo casi que olvidada, donde nació el Señor Jesús. No nació en Nazaret, no nació en Jerusalén, pero María y José, después que pasó la crisis, porque José pensó en abandonar a María, hoy no vamos a hablar de ello, pero José cuando se enteró de lo que María le dijo, José dejó la peluca. José dijo, yo no. Y José dice, la Biblia dice, José decidió abandonar a María. Y lo hubiese hecho de no ser porque un ángel del Señor vino con un mensaje a José en sueños mientras dormía y le dijo, José, no tengas miedo. No tengas miedo de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es concebido es del Espíritu Santo. Y le dio las instrucciones y así José descansó y entonces desistió de la idea de abandonar a María. Pero ellos vivían en Nazaret. En la zona de Galilea. Hay un problema. La profecía, una profecía de cientos años atrás decía que el niño tenía que nacer, que el Mesías tenía que nacer en un lugar llamado Belén, en una pequeña aldea de Belén. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y todos entendían, los estudiosos, los sacerdotes, los escribas, entendían de que eso se refería al Mesías y de que el Mesías habría de nacer en Belén. De que esa palabra le había dado el Señor con relación a quien habría de ser el Mesías. Cuando tampoco lo vamos a tocar hoy, usted tiene que leer todo eso en su casa. Cuando llegaron aquellos reyes, aquellos magos del Oriente, aquellos viajeros, y le llegaron a Herodes, venimos a donde está el rey que nació, vimos su estrella en el oriente y venimos a adorarle. Y Herodes, claro, Herodes no sabe nada de eso, Herodes sabe de política, Herodes sabe de dinero, Herodes sabe de mafia, sabe de conspiraciones. Herodes manda llamar a toda la plana mayor de los estudiosos, y le dice, aquí está esta gente, ¿dónde va? Y ellos le dijeron, no, las profecías dicen que nacerá en Belén. Ah, en Belén. Y ya sabemos el resto de la historia. María y José están lejos de Belén. No hay busetas, no hay carros. Ni siquiera tienen carroza tirada de caballo. La zona, el camino no está asfaltado. Son caminos rocosos, van bajando por ciertos montes y son más de 100 kilómetros de distancia. Son más de 100 kilómetros, entre 100 y 150 kilómetros de distancia. De donde están hasta Belén. No quieren viajar. Dígame usted, ¿a qué mujer embarazada le va a gustar que por lo menos, o que irse a pie o que la lleven montada arriba de una mula por un viaje de casi una semana? No quieren viajar.
No piensan viajar. Ellos están instalados en Nazaret. Ellos no están pensando ir a ninguna otra parte. Ni saben ellos de la profecía ni están pendientes ellos de esa profecía de que el niño tiene que nacer en Belén. Y el Señor tampoco les dio a ellos cuando el ángel le dio el mensaje, no les dio todos los detalles. No sé si es que el ángel se lo olvidó, pero el ángel no les dijo que tenían que prepararse con tiempo, hacer los arreglos para hacer un viaje y llegar hasta Belén. No, el ángel no les dijo nada de eso. Nosotros a veces esperamos que Dios nos diga todas las cosas con lujo de detalle, pero el Señor casi nunca nos habla así. Él nos da ciertos principios y a lo otro nos invita a que confiemos en Él. Fe. A que vivamos por fe, a que caminemos por fe, a que confiemos en su providencia, a que confiemos en su soberanía, a que confiemos en que Él tiene el control de todo. ¿Sabe? ¿Usted recuerda cómo los llevó hasta Belén? Porque tiene que nacer en Belén, no puede nacer en otro lugar. Y entonces, el Señor hizo confluir de que el gobernante, de que uno de los gobernantes emitiese una orden, un decreto. Dice, vamos a hacer un censo. Y cada quien tiene que irse al lugar de donde es. Los que son falconianos que se vayan a censar allá en Coro. Los que son andinos que vayan hasta allá, hasta Mérida. Los que son de los llanos que vayan hasta allá, Apure. Y así. Los que son de Belén, descendientes tienen que ir a viajar y censarse allá en Belén. Hay ciertas discusiones, ciertos detalles, que si ese censo fue en el año 8, pero qué tal, que si fue en el año 6, que si era otro. Hoy no vamos a entrar en esas consideraciones. Lo cierto fue de que por razón de este censo, a ellos no les quedó opción que agarrar y, a pesar de lo avanzado del embarazo, lanzarse a la vía en viaje hacia Belén. Belén estaba cerca de 8 o 10 kilómetros de Jerusalén. Jerusalén es la capital. Y entonces ellos van a llegar hasta Belén. Y de esa forma el Señor los condujo desde Nazaret hasta Belén. ¿Cuántas cosas suceden en nuestras vidas por razones políticas, por razones de nuestros gobernantes, por razones de las circunstancias, cosas que nos incomodan, cosas que nos vemos obligados a aceptar, pero que no quisiéramos aceptar, que no quisiéramos hacer, que no quisiéramos realizar? Y quizás la mano de Dios, y en cierta manera es así, la mano de Dios está detrás de todas esas circunstancias. Y nos queda a nosotros confiar en ese hecho. Dios tiene el control de todas las cosas siempre. Siempre, siempre, siempre. No hay algo que suceda en esta tierra, por increíble que parezca y por difícil de comprender que parezca, no hay nada que ocurra en esta tierra que escape de la soberanía divina, del control de Dios. Absolutamente nada. Aún las acciones de los hombres perversos están sometidas al control, al dominio de Dios. Aún ello. Luego Herodes, cuando se entera que es en Belén, cuando los magos los reyes no le traen de regreso la información, Herodes no quiere que venga ningún otro rey. Dice, bueno, van hacia allá, todos los niños de 2 años para abajo me los pasan por el filo. Y aún esa decisión sanguinaria, donde Herodes da muerte a todos los niños, tratando de matar al Señor Jesús, esa decisión estaba bajo el dominio de Dios, bajo el dominio de la soberanía de Dios. Y es más, respondía a una palabra profética también que había sido pronunciada por Jeremías muchos años atrás. Belén significa casa de pan. El significado de Belén es casa de pan. Por cierto, muy apropiado para que haya nacido aquel que es el pan vivo que descendió del cielo. Pero lo más probable, repito, ¿no? Belén estaba olvidada, eclipsada. Es famosa porque allí nació el rey David. La fama de Belén era, allí nació el rey David, el gran rey de Israel.
nació en Belén. Pero habría de nacer ahora uno más grande que David, infinitamente más grande que David. Pero de momento estaba Jerusalén, todo era Jerusalén, y Belén casi que un lugar de paso. Vamos a Jerusalén y quizás, bueno, mañana llegamos hasta allá, y quedaban 10 kilómetros antes, quedaban en Jerusalén y luego iban hasta allá. José y María llegan, como conocemos toda la historia, y tratan, al parecer no tienen familia, van a buscar un lugar donde quedarse, no hay lugar disponible. ¿Por qué no hay lugar disponible? Si hubiese llegado uno de los pesados, de los importantes, de seguro consigue el lugar. Pero carpintero con la mujer que está embarazada y nadie los conoce. Y bueno, está lleno, no hay lugar. Pero de tanto insistir, tal vez entonces dicen, bueno, allá está un establo. Allí está un lugar donde se destinado para guardar los animales. Está limpio. Y pueden pasar la noche ahí mientras mañana se desocupa algún lugar y entonces para la emergencia. Y así por la emergencia, José y María llegan a un lugar que no es el más adecuado, que no es el ideal, que no es cómodo, que no está preparado, por lo menos no los estaban esperando. Pero nada de eso escapa, nuevamente repito, nada de eso está escapando del propósito del Señor, de los propósitos de Dios. Y cuántas veces me pregunto, nosotros nos encontramos en una situación similar y no me gusta lo que estoy viviendo y no me gusta por lo que estoy pasando y no me gusta encontrarme en esta situación y llego y esperaba esto y me encuentro con esto. ¿Qué actitud vamos a asumir? Si ellos hubiesen sabido que es la mamá del Mesías que viene allí, ¿qué creen ustedes que habría pasado? ¿Qué habría pasado en Belén si saben, no, es que viene en camino el Mesías? Esta noche va a nacer. ¿Qué habría pasado? ¿No cree usted que le habrían hecho un tremendo recibimiento? Le habían hecho todos los preparativos y las pancartas, bienvenido. Pero el Señor no quiso que fuese así su entrada a este mundo. El Señor vino así, bajo perfil. Dios envió a su Hijo bajo perfil, que nadie se entere, que nadie sepa. Y llegó así de esa forma, anónima, tan anónima. María y José no iban llegando, no, pero mire, ustedes tú no sabes quién soy yo. Tú sabes con quién estás hablando. Tú sabes tú sabes a quién va a dar a luz a ella. Ellos no llegaron sacando, ellos llegaron, bueno, vamos hacia allá, y los acomodaron en aquel lugar. ¿Sabe que los ángeles son también como son guardianes de los hijos del Señor? Dice la Biblia que Dios los tiene allí, que tenemos, cada uno de nosotros tiene un ángel que nos guarda. Y dijo el Señor Jesucristo, los ángeles de ellos ven siempre el rostro del Padre. Y es como que hay un ángel para cada uno de nosotros que está allí, que nunca estamos solos. Y aún en el valle de sombra de muerte nunca estamos solos. Y yo me imagino, solo pensando, imaginando, porque los ángeles piensan, los ángeles razonan, los ángeles hablan, y yo me imagino que ese ángel estaría, pero en un establo. El Altísimo va a permitir que su hijo nazca en un establo, que el Rey del mundo entre a esta tierra allí, y creo que así sería. De hecho, todo ello era causa de asombro en los seres angelicales. Tampoco ellos estaban al tanto de todas las cosas que sucedían. Dios hizo cosas extrañas, es lo que le quiero decir. En la Navidad, en aquella primera Navidad, en la entrada de su Hijo al mundo, Dios hizo cosas extrañas, sorprendentes. Escogió ese lugar para que naciera su Hijo. Pero si usted se pone a pensar, ningún lugar es digno del Señor.
¿Qué lugar en esta tierra iba a ser digno del Dios Santísimo, del Dios Altísimo, de aquel que es el Eterno, de siglos eternos? Y por eso Filipenses 2 del 5 al 11, la encarnación que nosotros la celebramos y tenemos que celebrarla y tenemos que darle gracias y tenemos que adorar a Dios porque el Verbo se encarnó, porque el Verbo se encarnó. Pero la encarnación significó una humillación, la más grande humillación para Dios. Filipenses 2 del 5 al 11, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El Señor se humilló, el Señor se humilló, el Señor se humilló al venir a nacer así como nosotros. Porque no es como nosotros. Porque Él es el Dios altísimo, el Dios grande, el Dios todopoderoso, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. No es como nosotros. Amén, Jairo, amén, Jairo, amén. Bendito su nombre. Entonces sí, es un milagro maravilloso, es un milagro portentoso, es un milagro glorioso, pero para Él significaba una humillación. Y bueno, nacer en un establo no lo hacía ni menos ni más. Y aunque hubiese nacido en un palacio no era digno tampoco de Él. Pero allí está Belén, la pequeña Belén. Pequeña, dice, en comparación con las otras familias de Judá. Belén, un pequeño caserío, fue honrada con la visita inesperada pero profetizada del glorioso niño Mesías. Belén se parece a tu vida. Belén se parece a nuestras vidas. Piénselo por un momento. Nuestras vidas son pequeñas, por más aires de grandeza que puedan tener algunos. Nuestras vidas son pequeñas, sin mayor importancia. La Biblia dice, nosotros somos como la paja, la hierba. Estamos un ratico, sale el sol, se quema y ya, y pasamos, y nunca más estamos sobre esta tierra. Así es nuestra vida sobre esta tierra. No somos como los montes. La Biblia dice, no, pero la palabra de Dios es como los grandes montes, que pasan las generaciones y allí está el monte. Pero nosotros, las personas, somos como el montecito, como la niebla que aparece un momento en la mañana y cuando sale el sol, así somos nosotros. Sin mayor importancia para muchos, pero tenemos un sentir, tenemos una esperanza, y yo le preguntaría a cada uno, y usted diría, sí, yo tengo la esperanza, tenemos la persistente esperanza de que Dios nos visite. No es eso lo que deseamos, no es eso lo que anhelamos, que algún día el Señor nos visite, que el Señor nos manifieste sus bondades, el Señor manifieste su gloria, toda su salvación en nosotros. El pesebre se parece a nuestro corazón. El pesebre se parece a nuestro corazón. Y le decimos en el canto, le decimos, ven a mi corazón, que el Señor nazca en nuestros corazones, pero el pesebre se parece a nuestro corazón. No es digno. Nuestro corazón no es digno del Señor. Pero bendito sea el Señor, que aunque nuestro corazón no es digno de Él, Él viene a morar en nuestros corazones. Bendito sea el Señor, que aunque nuestro corazón es maloso y está allí manchado con el pecado y seguirá manchado con el pecado hasta que partamos de esta tierra y seamos completamente santificados. Sin embargo, el Señor viene a morar en nosotros por su Espíritu Santo y nos santifica y nos va a santificar. Su presencia es lo que nos santifica, su presencia en nosotros. Y si usted y yo fuésemos completamente conscientes de la majestad de Dios, usted y yo lloraríamos. Lloraríamos de decirle, Señor, no tengo nada mejor que ofrecerte. Tú mereces algo mejor y no tengo cómo ofrecerte algo mejor. Pero aquí está mi vida. Y el Señor, qué bendición que el Señor nos tomó. Y el Señor dice, sí, podría decir, sí, lo sé, pero yo he venido a tomarte para mí.
Por ello también para nosotros hay ecos de esperanza en el pesebre de Belén. La presencia de Dios nos santifica, la presencia de Dios dignifica cuando permitimos que ocupe nuestras vidas. Pregunto, ¿nos estará obligando el Señor hacia el cumplimiento de propósitos más grandes que lo que alcanzamos a ver? ¿Nos estará el Señor obligando y llevando hacia un cumplimiento de otros propósitos que no alcanzamos a percibir? Belén es un maravilloso retrato de cómo la divinidad se puede entrelazar con la humanidad, de cómo la sencillez puede ser elevada a la más grande, a la más exaltada grandeza, insospechada grandeza, y de cómo los propósitos de Dios se cumplen a pesar de la incomprensión de los hombres. Dios no espera ser comprendido para actuar. Dios actúa, lo comprendamos o no lo comprendamos. Dios actúa, entendamos o no entendamos. Y qué bueno que el Señor no se detiene hasta que nosotros entendamos. Lo que yo hago ahora, le dijo el Señor Jesucristo a Pedro, tú no lo entiendes. Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Qué bueno que el Señor obra sobre nuestras vidas, aunque nosotros no tengamos la claridad. Y luego entonces Él abre nuestro entendimiento para que sepamos lo que Él hizo. Ah, con razón Él hizo esto. Con razón Él permitió esto. Con razón me sucedió esto. Qué bueno es que me haya sucedido eso. Qué bueno es que haya sido afligido, diría el salmista. Después que fui afligido, entonces pude entender la obra del Señor. No queremos llorar, no queremos sufrir, no queremos pasar por situaciones dolorosas, y Dios las permite, y a través de ellas es que podemos y podremos conocerle de una forma como antes no le habíamos conocido. Y solo con el pasar del tiempo diremos lo que aprendí en ese tiempo que fue tan duro, en ese tiempo que fue tan difícil, lo que el Señor tenía y yo no lo sabía. En tercer y último lugar, vamos a ver los invitados de los ángeles. Sin querer hemos dicho varias cosas de los ángeles. Son mensajeros, van, son intimidantes, son gloriosos, despiden inspiran admiración, guardan, cuidan. Pero también hacen invitaciones. Y es lo que vamos a ver, lo que sucedió en Lucas capítulo 2, versos 8 al 20. José y María están en Belén, en el establo, y les llegaron la hora del alumbramiento, y yo me imagino, la Biblia no lo dice, pero me imagino José saldría corriendo a buscar a alguien, una partera, alguien que asistiera a María, y no sé, y a buscar enseres y lo necesario para ello. Y eso sucedía puertas adentro. La gente está en sus casas, con sus lámparas, quizás recibiendo viajeros, quizás recibiendo gente familiares de lejos. En las afueras de Belén, en las campiñas de Belén, están otro tipo de personas. Son pastores, con rebaños, apacientan sus rebaños, pasan la noche en vela, cuidando sus rebaños. Rebaños que no son de ellos trabajan para otros. Esa es su profesión, una profesión muy antigua, por cierto, la de los pastores. Ellos crecían para ello, los formaban para ello y vivían y pasaban en como decir, ese oficio en herencia. Les pagaban por eso, esa era su labor. Tenían sus obligaciones, tenían sus responsabilidades, no podían quedarse dormidos, tenían que guardar los rebaños. Si habían pérdidas, el pastor tenía que asumir las pérdidas. Eran responsables por lo que le pasasen a esas ovejas. Gente por lo general sencilla, sin estudios. Y a ese grupo de personas se dirigen los ángeles cuando el Señor nació.
No fueron al templo los ángeles, no fueron a la casa de los sacerdotes, no fueron a las casas de los escribas, no fueron a las casas de los encargados de la política, no, fueron hacia donde estaban los pastores, allá en las afueras de Belén. Dice la Biblia, velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Estaban en su tierra, gente sencilla, con alegría de corazón, tranquilos en esos campos, entre el balido de sus animales, quizás hablando siempre entre ellos, unos con otros. Y inesperadamente, ¿cuántas cosas hace Dios inesperadamente? ¿Cuántas cosas hace Dios a diario en la vida de las personas? En determinados momentos inesperadamente. Un ángel irrumpe delante de ellos, se manifiesta delante de ellos, y no hay luz eléctrica, y ellos están a la luz de la luna, si había luna esa noche, no lo sé. Están a campo abierto, y de repente el resplandor sobre ellos. ¿Ha estado usted en algún lugar oscuro y de repente se enciende una luz en algún lugar? ¿Se ha puesto usted, aunque sea por curiosidad, a contemplar los cielos cuando nos dejan sin energía eléctrica acá, en las noches? Cuando la ciudad queda oscura, entonces cada estrella, si el cielo está despejado, se vuelve más nítido. Y entonces un ángel del Señor aparece delante de ellos, y dice, la gloria del Señor los rodeó con ese resplandor. Y nuevamente los pastores son presa del temor, presa del miedo. Y el ángel, lo primero que el ángel les dice, no tengan miedo. No tengan miedo porque les traigo buenas noticias de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Eso es una invitación. Si no, simplemente el ángel dice, les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Que disfruten. Pero no, el ángel le dice, esto les servirá de señal. Vayan y lo van a encontrar en un pesebre, acostado en un pesebre. Y la palabra del Evangelio es una invitación. Y en cada lugar sobre esta tierra que se proclama el Evangelio es una invitación. Y en cada lugar donde usted encuentra, usted se topa, aunque sea de vista, con una Biblia, es una invitación. Y Dios está invitando cada día que nos acerquemos a la humanidad que se acerca a Él. Y entonces a este grupo de personas se le presenta el ángel. Y nuevamente yo digo, ¿qué tienen los pastores de especial? ¿Qué tienen estos pastores de especial que el Señor se le manifiesta a ellos y no a otros? ¿Qué hay en estos pastores? Yo lo que encuentro es que, como dice en otro texto de la Escritura, Dios decidió revelar sus cosas y estas cosas no a los sabios, no a los muy entendidos, no a los muy inteligentes, sino a gente sencilla. A los niños, a gente sencilla con deseos de escuchar y con un corazón dispuesto para con Dios. Un ángel les dio la noticia, pero no quedó allí. Dice, repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. ¿Cuántos ángeles? Una multitud de las huestes celestiales. No sé, no podremos, tendríamos que haber estado allí.
Pero una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. No, ¿cómo es? Paz para con los hombres de buena voluntad. No, esa sería una traducción equivocada, errada. Es lo contrario, es la buena voluntad de Dios para con los hombres. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios para con los hombres pecadores. La buena voluntad de Dios para con los hombres. El texto parece indicar que los ángeles decían y decían y decían y repetían y repetían y repetían, lo proclamaban reiteradas veces. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y lo decían varias veces. No sabemos si lo proclamaban o lo cantaban. Alguien ha dicho: en ninguna parte de la Biblia vamos a ver a los ángeles cantando. No lo sé. No sé si los ángeles cantan. Sé que el canto, la música es un don de Dios. Pero yo no sé si los ángeles cantan. Y en la Biblia no tenemos esa indicación tan clara de que ellos canten. Pero quizás sí. O quizás no. Pero proclamaban y alababan a Dios con estas palabras. ¿Qué dijeron los pastores? ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando el Señor nos da una palabra? ¿Qué tiene que hacer usted cuando Dios le da un mensaje? Siguiente, los pastores dijeron: vamos pues a Belén. Pasemos pues a Belén, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y es lo que cada uno de nosotros debería hacer siempre, que recibimos una indicación del Señor, poner manos a la obra, inmediatamente. Ellos fueron, se encontraron el pesebre, dieron a conocer lo que les había sucedido, y volvieron, dice la Escritura, glorificando y alabando a Dios por las cosas que habían visto y oído, como se les había dicho. ¿Qué nos recuerdan estos pastores? Y estamos terminando. Estos pastores nos recuerdan que Dios no hace distinción de personas. Si Dios encuentra un corazón receptivo, Él no hará distinción de personas. Nos recuerdan que aún los lugares más alejados de la dinámica de la comunidad, aún en esos lugares alejados, Dios puede sorprendernos con propósitos de bien. Nos recuerdan que personas como ellos, sencillas, pero con un corazón abierto, para Dios pueden ser participantes de grandes privilegios en los propósitos divinos. Ese es parte del mensaje también, mis hermanos, de la Natividad. En todo esto, si hoy usted puede celebrar en casa con la familia, dele gracias a Dios. Si hoy no será un tiempo tan grato por razones, las que fueren. Hay familias que están dolidas por pérdidas familiares, por separaciones, porque la familia está lejos. Pero por la razón que fuere, recuerde, el centro por lo que estamos es el Señor Jesucristo. Que el Hijo de Dios nació para rescatarnos, para salvarnos, para acercarnos a quien hoy es nuestro Padre Celestial. Que el Verbo se hizo carne, que el Señor Jesús se hizo carne. El Hijo de Dios se manifestó en carne para salvarnos. Eso es lo importante. Todo lo demás es secundario. Que no nació el 25, sí, es casi seguro que no nació el 25 de diciembre. Porque ese tiempo es de invierno. Los pastores en invierno, por ejemplo, no están con sus rebaños a la intemperie. El Señor Jesús debió nacer quizás en marzo, abril, no lo sabemos. No se sabe la fecha exacta.
Pero lo importante es que nació. Lo importante es que nació. Y hoy entonces nosotros lo recordamos. Vamos a tener un momento de oración. Señor, agradecemos que tenemos el registro de su palabra, del milagro que ocurrió en aquella noche. Le damos gracias, bendito Dios, porque hasta nosotros llegó la buena nueva. Y agradecemos que el propósito de la encarnación se ha cumplido, Señor, en nosotros. Por el Salvador hemos sido reconciliados, porque entregó su vida por nosotros, porque se vino a nacer en este mundo para entregar su vida por nosotros. Y por ello estamos hoy en paz para con Dios. Por ello podemos llamarle Padre nuestro, Señor y Padre nuestro que está en los cielos. Por ello podemos decir del Señor Jesucristo, del Hijo de Dios que es nuestro Salvador. Por ello podemos hoy recordar, celebrar con gratitud en nuestros corazones que el Señor Jesucristo vino para cumplir lo anunciado, lo profetizado, y para extender la salvación de Dios a todas las naciones de la tierra. Y hasta nosotros esa salvación nos ha cubierto y le damos gracias por ello. Gracias por habernos regalado un poderoso Salvador. Como dijo Zacarías en su oración, nos levantó, Señor, oh Dios, un poderoso Salvador de la casa de David. Y no entenderíamos nada de esto, Señor, de no ser por su palabra. Y le agradecemos también, bendito Padre Celestial, porque por su palabra podemos tener luz de sus obras maravillosas y podemos tener un entendimiento, Señor, acerca de lo que ha sucedido. Y podemos celebrar y podemos agradecer con un sentido, Señor, de entendimiento, de comprensión, con un testimonio, Señor, de certeza y verdad. Le damos gracias por el misterio de la encarnación que hizo posible la grande salvación que usted nos ha regalado. Que su Espíritu Santo nos siga ayudando, que su Espíritu Santo nos siga asistiendo. Llene usted nuestros corazones, continúe usted santificándonos cada vez más todo nuestro ser, para que nos regocijemos hoy y siempre en su obrar, su gloriosa persona, en Cristo Jesús. Amén.